Vamos a la economía. Belén Palancar, cuéntanos. Gracias, Silvia. Y tenemos muchos datos para América Latina, y es que el problema común en casi todas las economías mundiales es la alta inflación. Por eso el objetivo de los gobiernos actuales es combatirla. La pregunta es ¿cómo hacerlo? Para trazar un plan, presidentes de 11 países latinoamericanos acordaron este miércoles en una cumbre virtual trabajar juntos lanzando medidas para el intercambio de productos básicos y bienes intermedios. Según el texto publicado, la prioridad es abaratar los costos de dichos productos básicos para la población más pobre y vulnerable. En 2022, los precios en la región aumentaron un 14,8% según el Fondo Monetario Internacional, aunque en Argentina el índice alcanzó el 94,8%, un récord en más de 30 años. Para analizar lo acordado por estos gobiernos latinoamericanos, conectamos con el economista y profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Carlos Moreno Brit. Gracias por conectar con nosotros. En primer lugar, ¿cuál es la importancia, señor Moreno Brit, de esta cumbre? Es muy importante, Belén. La reunión, para empezar, revitaliza la integración regional que está tan de capa caída en tiempos recientes. Digo, por ejemplo, la salida de UNASUR de algunos países fue un desastre, en fin. Esta iniciativa lanzada por el grupo de mandatarios de la región, por cierto, las economías de más peso están ahí incluidas, busca soluciones coordinadas para, como bien dijiste o bien dijo, atacar la inflación. Tres rasgos importantes de la propuesta quiero subrayar. Parten de un diagnóstico compartido de este problema grave que afecta, como reconocen ellos, más a las poblaciones pobres y vulnerables. Identifica las raíces actuales de este fenómeno en causas ajenas a la región, la invasión a Ucrania, obviamente, los hechos del COVID, la ruptura del comercio, y punto adicional, con esto cerré esta parte, que forman un grupo técnico de trabajo para buscar pronto acciones regionales coordinadas de corto y de largo plazo, enfocadas a solucionar este grave problema que vivimos todos. Y profesor, en ese grupo hay países muy afectados por la inflación, como decíamos, como por ejemplo Argentina. ¿Cree que el proyecto de ampliar lazos con los vecinos puede ser especialmente útil para estos países? Inútil no es, pero digo, lo malo es que países que tienen tasas de inflación de 3 dígitos que rayan en la hiperinflación, su situación es mucho más compleja y es poco lo que este acuerdo logrará. Quizá en tanto promueva la exportación de comida de Argentina, por ejemplo, y ayude a resolver su restricción de balanza de pagos, es algo muy bienvenido. Pero bajar las barreras comerciales per se no ayuda a gran cosa. Es una medida casi publicitaria, baja un poco los precios, pero América Latina tiene aranceles muy bajos entre sí. Todos los países están sufriendo más o menos lo mismo. La parte interesante que le podría servir más a Argentina, Venezuela y los demás son las medidas de largo plazo, que son medidas de oferta. Impulsar la infraestructura, buscar mejor financiamiento, proyectos industriales, etcétera. Eso les puede ayudar a todos. Y por último, señor Moreno Brit, México ha emplazado a un nuevo encuentro en Cancún a principios de mayo, por lo que el proyecto llevará su tiempo. ¿Se verá entonces para hacer frente a la crisis actual inflacionaria? Pues no, sinceramente no. Las medidas de corto plazo que incluye, que es toda la facilitación del comercio, como son países que ya de por sí tenían bastante poco comercio entre ellos, por un lado, por otro, dependen mucho más de Estados Unidos en ese sentido, estas medidas no van a hacer un impacto en el corto plazo para nada. Lo que hacen es mover la aguja en el sentido correcto y empezar a fortalecer la integración regional, que siempre es muy bienvenida en nuestros tiempos. Agregaría yo un punto importante, es que gracias a Dios, por decirlo así, soy ateo, la iniciativa apunta a seguridad alimentaria y no a soberanía alimentaria. Entonces es muy bueno porque cuando hablas de seguridad se entienden las ventajas del comercio y se pueden explotar mejor. Lo de la soberanía es una idea trasnochada que quién sabe qué tanto sería. No estamos en ese camino. Yo creo que es un paso en la dirección correcta esta iniciativa, aunque no va a solucionar el problema de corto plazo ni de casualidad. Profesor Moreno Brit, desde Ciudad de México, muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Gracias a ustedes, Belén.